¿Qué tal a todos? Bienvenidos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Como cada lunes yo me presento, yo soy el doctor Pablo Salas, médico cirujano general. El día de hoy tenemos una súper gran invitada, la psicóloga, la licenciada Begoña. Antes que nada, le agradezco muchísimo, doctora, que el día de hoy nos acompañe con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Al contrario, es un placer. Me encuentro muy bien aquí en mi trabajo, en la escuela en donde trabajo. Muy bien, pues realizando mi trabajo que me encanta y muy contenta de poder colaborar y participar en este programa. Muchísimas Para lo gracias. que, La verdad es que todos estamos muy emocionados por este tema que ya nos habían pedido nuestras pacientes, sobre todo en esta nueva etapa que es un nuevo regreso a clases que ya para muchos ya ha iniciado, para otros está por así es, iniciar. así es, el que inicien los niños con el regreso a clases. ¿Cómo lo vamos a enfrentar como mamás, como papás? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes a fortalecerse emocionalmente después de todo el tiempo que pasamos en pandemia? Ya el año pasado ya los niños regresaron a la escuela, pero fue todavía un año como que muy inestable, ¿no? Como todavía habían contagios, regresar a clase. Bueno, yo así lo viví en la institución en la que estoy y así lo vi en muchos lugares. Entonces, ¿qué genera eso a nivel emocional como mamás, como hasta como maestros, eh? Porque bueno, luego no lo abren, pero también los maestros, o sea, después de venir de 2 años, luego es, entonces, ¿a qué nos enfrentamos, doctor? Y es a aprender a adaptarnos a los cambios. La vida nos ha llevado a que seamos personas más resilientes, más fuertes. Por lo menos nos está llevando a eso y es importante que lo vayamos aprendiendo. De otra manera, nos causa mucha frustración, enojo o ansiedad, tanto cambio y tanta a veces incertidumbre. Entonces, ¿cómo voy a enseñar a los hijos, a nuestros pequeños, a lidiar con este mundo que a veces es muy poco predecible, que a veces no sabemos qué va a pasar? Ok. ¿Qué veo yo en los niños? Veo ansiedad. Bueno, sí, No, coménteme, díganos, díganos, díganos. ¿qué le parece mi planteamiento en cuanto a fortalecer a los niños? Me imagino que muchas personas han oído hablar acerca de la resiliencia, el enfrentar cambios, el fortalecerme. Y tiene que ver, fíjense mucho también con la flexibilidad y cómo voy a enfrentar los cambios. Porque no todo va a permanecer. De repente todavía este año ahora que influenza, que esto, ¿no? Que te tienes que a lo mejor quedarte en tu casa, conectarte. Nuevas modalidades que a nosotros como niños no nos tocó. La verdad es que ellos han tenido que adaptarse a diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Transmitirles que así en la vida van a ser cambios, que no todo va a ser como nosotros, no va a estar bajo nuestro control siempre. ¿Cómo vamos a enfrentar esos cambios? Con fortaleza, con estrategias, con soluciones, con preguntar a personas. Son muchos recursos que les tenemos que dar y enseñar a nuestros hijos, alumnos, para que enfrenten este mundo de grandes cambios y de grandes retos. Uh-huh. Y también es una parte muy importante, como bien lo mencionaba, el tema de la ansiedad, sobre todo en los niños, porque vienen en una etapa que yo creo que de acuerdo a la edad, no todos los pequeños van a saber qué está sucediendo al 100%. No Claro. pueden, no sé si llamarle correctamente, la gravedad de la situación, ¿no? Un niño en un principio de la pandemia, el que no iba a la escuela puede ser algo muy fácil, muy sencillo, que decía, ¿no? Son vacaciones, ¿no? Para los pequeñitos. Pero bueno, fueron vacaciones que han durado 2, 3 años, casi, ya de más de 3 años, ya que tenemos con la pandemia. Y el día de hoy esta parte de, pues bueno, mandarlos con cubrebocas, el poderse adaptar a una nueva era, que es la era de la tecnología, también ha sido algo complicado para ellos.
Una de las cosas que nosotros vemos es, aparte de la ansiedad, ya una disminución en la capacidad de poderse enfocar, doctora, que es esto, al niño le cuesta trabajo poderse readaptar a sus actividades. Para muchos les genera cierto miedo, incluso que nos decían Claro, algunos papás, oye, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo ayudo a mi pequeño a que él no tenga ese miedo de que se va a contagiar, de que, porque a veces los niños, pues hasta cierta edad todavía no saben el qué pasa, me puedo morir, que es algo muy complicado. ¿Cómo pueden ser para los padres ayudar a tratar este tema o esta claro. readaptación más bien? Desde luego, es importante que como adultos primero, como padres, manejemos estos miedos consigo mismo. Sí, una cosa, los miedos se dividen en dos, de acuerdo a como yo, bueno, yo y la terapia breve estratégica, que es una forma de cómo manejar los miedos, como miedo saludable y miedo no saludable. Hay miedos saludables que nos ayudan a preservar nuestra vida, a protegernos. O sea, el cubreboca o el, bueno, no voy a salir si estoy enfermo o si está alguien sin cubreboca tosiendo, pues me voy a hacer un lado. O sea, sí tenemos que aprender a protegernos y es un miedo saludable, pero es un miedo que si yo mido ese miedo del 0 al 10, está en un 2, 3, 4. Pero si ese miedo ya excede estos niveles, ya vuelve un miedo no saludable. Un miedo, ya sea yo como mamá, como adulto, como ¿qué voy a transmitirle a un niño yo no estoy pudiendo llevar mi miedo a un nivel saludable, sino que se está desproporcionado? Entonces yo como mamá le voy a transmitir a mi hijo un pánico del 5 cubrebocas, no sé cuántas capas y sprays y no sé cuánto, o sea, yéndome a un extremo, ¿eh? Pero yéndome a ese extremo, el niño o la niña lo vive como algo muy amenazante el mundo, muy, muy terrible, muy amenazante, con demasiado miedo y no le permite moverse o interactuar. Entonces hay que llevar el miedo a un nivel saludable en donde yo me proteja, sí, con los requisitos saludables, pero no excediendo ese nivel. Entonces yo tengo que calibrar como adulto en dónde estoy en mi nivel de miedo, porque eso es lo que estoy transmitiendo a mi hijo, a mi hija, esa visión del mundo, esta percepción de cómo va a ser el mundo para mí. Hay que tener mucho cuidado de no transmitir estos pánicos, estos miedos. Y si lo estoy haciendo y me estoy dando cuenta que mi hijo tiene un miedo exagerado, es oportunidad para trabajarlos también en mí y con mi hijo, porque si lo desbordan a nivel social, sí se vuelve muy complicado que el pequeño interactúe, ya que ya estamos en un entorno integrados y tenemos que convivir, sí con ciertos cuidados. Sí me explico mi punto como Sí, claro. cómo puedo saber en dónde estoy respecto a mi miedo, que es lo que me Y va a generar la ansiedad. más esta ansiedad, bueno, me gusta dejar las preguntas hasta el último, pero aquí hay una que me gusta mucho, que es cómo ir abarcando, cómo abordar ese tema del miedo, doctora, cuando hubo un antecedente de la pérdida de un familiar secundaria a la pandemia. Entonces, yo creo que ahí es más complicado o va a ser diferente el abordaje. Sí, sí hay muchas familias, personas que tienen un familiar que han perdido. Eh, Primero, pues si es que así ocurrió, sería importante trabajar el duelo, enfrentar ese proceso de pérdida, de duelo, saber, poner en contexto qué familiar, quién falleció. Falleció un familiar muy mayor que ya no, su cuerpo estaba muy delicado, o sea, como poner un poquito el contexto para no generalizar como las personas que presentan este contagio van a morir, ¿no? Entonces ponerlo en contexto con el niño, con la familia,
trabajar el duelo, elaborar ese duelo, partir de ese duelo y aprender a cuidarse, pero sin dejar de vivir, sin dejar de disfrutar la vida, porque eso no es vivir. Entonces, si falleció un familiar, sí ponerlo en contexto, este familiar, qué condiciones de vida tenía, cómo era su cuidado, cómo fue, porque no, en general, pues las personas que desgraciadamente tuvieron que partir tenían en muchos casos condiciones de salud. ¿Cómo lo podemos transformar de una forma muy saludable y muy pedagógica y educativa para nuestros niños a través del cuidado de nuestro cuerpo, del cuidado de la salud? En el sentido que si tú comes bien, duermes bien, te alimentas bien, tienes hábitos saludables de vida, haces un mínimo de ejercicio, te oxigenas y ahí podemos aprender a darles un panorama de salud en donde si tú cuidas todos estos aspectos de tu vida, al igual que tus emociones, como una higiene emocional, al igual que cuidas cómo te enojas, qué haces cuando te enojas, cómo duermes, por qué no duermes, todo eso, todos esos aspectos de nuestra vida nos van a llevar a tener una vida mucho más saludable, nuestro sistema inmunológico va a estar más saludable y tengo muchas más probabilidades de vivir y de defender que mi cuerpo, que mi ejército inmunológico se defienda ante una adversidad, ante una enfermedad. Eso a los niños los fortalece y los hace responsables de su propio cuerpo y de su propia salud también, al igual que como adultos, ¿no? Si yo tengo malos hábitos de vida, no duermo bien, no como bien, ¿no? Lo que sabemos, pero que hay que hacer conciencia, estoy propensa a un contagio. Si tengo todos estos aspectos cuidados, tengo muchas menos probabilidades. Entonces soy responsable del cuidado de mi cuerpo. Y ahí es donde empieza la psicoeducación hacia los niños, adolescentes, de cómo está siendo tu calidad de vida, cómo están tus hábitos. ¿Por qué las personas que sobreviven a una infección, padecimiento, es porque cuidaron muchos aspectos de su salud y de su vida? Y ya una vez, doctora, que se tiene que bien identificado que hay que iniciar cierto abordaje, cierta como terapia, ¿esta cómo se basa? ¿Cómo se inicia? ¿Cuáles van a ser, digamos, o cuál sería un criterio para ya poder definir que nuestro niño necesita ser llevado a terapia porque no se está adaptando, porque no se está volviendo a reincorporar, no hay un aislamiento notable? Muy buena pregunta, doctora. Así es, en las escuelas luego vemos niños en el patio o en la escuela. Desde luego, las maestras, la psicóloga, la directora, tienen que observar, ¿no? Y sí lo hacemos, digo, yo lo veo, yo como psicóloga en la escuela, si detectamos así algún foquito rojo, que algún chiquito llora mucho, o no interactúa, enseguida nuestra responsabilidad como docentes, como psicólogos, como directores es informar a los papás. No para alarmarlos y ponerlos como ansiedad y no a la primera, ¿no? O sea, yo voy a intentar ayudar a ese pequeño a integrarse socialmente, a eso me dedico yo, al igual que en las tardes en mi práctica privada, a desarrollar estas habilidades sociales, esta forma de cómo lograr integrarse. Si yo no logro que, o si yo estoy haciendo ese trabajo, nuestra responsabilidad es informarles a los papás. Entonces ya como papás, si te dan esa como indicador y en la misma escuela te pueden decir, mira, te sugiero que acudas, puede ser una orientación a papás. Hay veces que con una orientación a que nos den, ¿no? Un coach, un psicólogo, como papás, como mamás, ya hacemos ciertas modificaciones que a lo mejor algo que yo estoy haciendo sin ninguna mala intención, estoy generando que mi hijo, hija, no logre integrarse a nivel social. O se cambió de escuela, o estuvo mucho tiempo en línea. Y la terapia y los talleres de integración o talleres de habilidades sociales ya no deben ser vistos como mi hijo tiene un problema, es algo terrible, sino es como O eh, cotidiano. exacto, como requiero aprender ciertas estrategias. No es que esté mal, loco,
autista que tiene TDA, bueno, y si lo tiene también podemos trabajar con ellos en talleres, ¿no? ¿Me entiendes? La idea es que los Claro. niños se integren y estén y aprendan estrategias para enfrentar la vida. Y estos talleres, terapias, así es como debe ser visto. No, voy a aprender herramientas de cómo enfrentar esta realidad que de repente no estoy sabiendo cómo hacerle, ¿no? Y Hay que más verlo porque como una oportunidad, no como que ya se está cambiando el mindset de cómo es visto la terapia, siento, ¿no? sí, Espero. claro. Sí, porque todavía batallamos un poquito en esta población mexicana que vemos mal la terapia, ¿no? Por ahí yo escuchaba mucho un tabú que decían, es que la terapia es para gente loquita, ¿no? Hazme favor. Ay, Entonces, no, no, por ya favor. no. Señores, señoras, niños, chavos, todo, cambiemos este mindset. Puedes ir a un coaching, puedes ir a un acompañamiento, unas sesiones y ya, o sea, Es, de hecho lo que yo hago es terapia breve, ¿no? O sea, soy psicóloga, estudié terapia familiar, pero para mí es coach, terapia breve, son aprendizajes para seguir con tu día a día. Yo también voy a un apoyo así, todos en algún momento podemos requerirlo, no es sentirme mal. Lo preocupante es quedarse callado, silenciado con el problema y no actuar, no buscar soluciones. Entonces, una terapia te puede ayudar a aprender herramientas igual a un chiquito, ¿no? Que no lo está pasando bien. Entonces, papás, no se preocupen, respiremos hondo y aprendamos a aceptar a veces que necesitamos ayuda. Hay veces que claro, con la plática con tu comadre ya estuvo perfecto, ya te dio el tip, bueno, pero hay veces que no, entonces hay que aceptarlo, ¿no? No pasa nada, pienso yo, ¿no? Porque bueno, a eso me dedico, ¿qué voy a decir? Pero es más también. vale prevenir a que luego se convierta en un problema peor, eso sí, desde luego. Y por supuesto que hay una parte muy importante. Hay ciertos pacientes, como bien lo comentaba doctora, que dijo, puede nuestro niño ya tener un antecedente de, pues, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que a lo mejor no había sido tan notable, o sea, no se había se había mantenido estable, por decirlo, me gusta Uh -huh. decirles, como en una campanita, en una línea recta, y la terapia nos vino a desatar, a dar ese despegue para que los síntomas comenzaran a notarse. Y aquí a los papás es sumamente importante no es malo, quizá nuestro paciente, nuestro bebé o nuestro niño ya lo tenía, entonces ahora le vamos a ayudar a que su vida vuelva a encontrarse dentro de lo cotidiano, ¿no? Porque es muy complicado poderle decir a una rutina de un niño, esto es lo normal, esto es lo normal, porque un niño va al día a día explorando, día a día él comenzando a crearse un criterio de qué puede ser lo bueno y qué puede ser lo malo. Entonces, aquí a los papás nosotros hacemos mucho hincapié, papás, mamás, hay que podemos nosotros conocer a nuestros pequeños, pero siempre deben ser valorados por otro tipo de especialista, como bien lo decía la doctora, a veces entre los compañeros, los amigos, la familia, con una plática, pero no tenemos esa visión directa de un especialista. Y como bien lo dice la doctora, a veces no solamente el niño necesita una terapia, el adulto también debe de saber darle las bases para cómo afrontar. Hay una pregunta, doctora, que a mí me gusta, que dicen, cuando tengo un paciente en enfermedad terminal, ¿cómo manejar al pequeño para que pueda regresar él a sus actividades sin este como sentimiento de culpa o preocupación? O sea, a ver si estoy entendiendo bien, que un chiquito tenga a su abuelo o a su Ya, papá o a un familiar muy cercano, es así, así es. que tiene una enfermedad terminal y bueno, pues también es como una intervención familiar, como de tipo tanatólogo también, pero me gusta una intervención familiar como de tipo tanatólogo en el sentido de ir preparando a la familia, si es que ese paciente estoy entendiendo que ya está en una fase muy delicada, terminal, ir ayudando a la familia
a que el familiar esté cuidado, obviamente, que tenga todos los cuidados, pero un menor pues sí tiene que incorporarse a la escuela, ¿es así? Así es, sí. Es, ¿ cómo puede ser tiene que esta parte de incorporarse a la escuela. reincorporarse? Pues lo puedes acomodar de una manera, es un niño pequeño, es un chiquito como de preescolar o de primaria, lo puedes acomodar como tu abuelito, ¿no? Ya vivió su vida y ahorita está en una fase ya terminando su vida, pero se va a sentir muy contento, muy feliz de que tú continúes con tu propia vida. Puedes estar a ratos con él, puedes tener una convivencia, darle cariño, pero tienes que continuar con tu proceso y tu familiar va a estar cuidado por una persona que cuida, acompaña a personas que están, y bueno, dependiendo del grado de severidad, si este chiquito quiere estar ahí cuando la persona se vaya, pero sí hablarle bueno, desde mi punto de vista, de la tanatología, de la espiritualidad, ir preparando a la familia para la partida de ese familiar. Irse despidiendo, si un familiar nos da la oportunidad de nos vayamos despidiendo, pues qué bueno que podamos aprovechar el ir trabajando antes de la partida, esas emociones, ese miedo, esa tristeza que siente el paciente y que también experimenta la familia, irlo trabajando desde el amor, desde la gratitud de lo que les ha dado ese familiar, esa persona, ir poquito a poco trabajándolo, acompañándolo, hablándolo. Se pueden acompañar por un coach, terapeuta, tanatólogo, o sea, alguien que nos acompañe a ir viendo esto como un paso natural de vida, porque pues todos nos vamos a ir. Ahora sí Claro, que, como dicen, se nos adelantó, ¿no? Como hablamos en las constelaciones familiares. Acomodado de esa manera, se va viviendo un poco menos duro, que de todas formas lo va a ser, pero un impacto menos fuerte, menos, o sea, que vayan permitiendo que todos vayan aceptando, asimilando, digiriendo poco a poco, suavemente, ese proceso tan duro que es el despedir a un familiar. claro. Y más que nada que es un proceso, yo le digo, ¿no? Así como todos afrontamos ese duelo, el niño también lo va a afrontar. El pequeño necesita esa parte en la que él mismo va a ir dándose cuenta qué es lo que está sucediendo, cómo se está afrontando, cómo lo debe de realizar. ¿Por qué? Pues porque muchas veces creemos que lo va a llevar de la misma manera, lo cual hasta cierto punto es incierto. Cada niño va a actuar de una forma diferente. Algunos hemos visto que llegan a aislarse, algunos lo llegan a presentar de otra manera. Entonces, sí va a ser ahí un poquito complicado. Vamos a ver otra de las preguntas que me gusta poderles aclarar a los papás, que son sobre todo quienes nos acompañan el día de hoy y nos ponen, doctora, ¿cómo es? Doctora, nos dicen que, ya entiendo. Cuando tengo mi pequeño me dice que no le gusta ya o el ambiente de una escuela, él prefiere el modo, digamos, desde casa, ¿cuánto tiempo o qué actividades podrían ser recomendados para que pueda irse volviendo a adaptar a la escuela, a las clases, digamos, en vivo? Sí hay que llevarlo guiarlo, hablarle, podemos ponerle un cuento en donde inventar un cuento, ¿no? Bueno, crearlo, desarrollarlo, dibujarlo, a lo mejor ya existe, si no lo voy a escribir, ay, sí, de cómo como un niño al principio tenía miedo o al principio estaba ya muy a gusto en su casa y cómo poco a poco fue conociendo un amigo, fue disfrutando. Si es un niño pequeño, estoy entendiendo que es un niño, un caso de un chiquito, ¿no? No,
porque dependiendo si es muy chiquito, si es un adolescente, si cuánto tiempo tiene, pero entiendo que puede ser un niño, entonces ponerle este cuento en donde el niño regresa a la escuela, en donde empieza a tener un amigo, en donde se ríe, en donde empiece a ver las ventajas, los beneficios de convivir, de socializar, lo bonito de tener amigos, de estar con alguien de tu edad, poco a poco irlo llevando, pero sí encaminado a, ok, mañana, o sea, sí encaminado a que se integre. Los niños tienen que estar integrados, entonces llevarlo, o sea, este ciclo que pues estamos empezando, llevarlo a que poco a poco enfrente ese miedo, porque en realidad es mucho miedo por haber estado en una zona de confort como casa, con todo a gustito, que es muy rico, pero sí tenemos que fortalecer, como decíamos en un inicio, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, a que enfrenten la vida, porque la vida va a ser un entorno social. Y hay muchas personas que se les está atorando esto y ya se quieren quedar en su casa. Yo lo veo con niños, pero la idea es poco a poco irles transmitiendo que es irlo haciendo paulatinamente si tienen una respuesta de mucho temor, ir poco a poco, preguntar en la escuela, puede irse integrando. Digo, a mí me gustaría saber si ahorita hay un niño o niña que todavía no se integra. Yo aquí en la escuela sí tengo un caso precisamente de una niña que mañana va a ser el primer día, que la va a acompañar su terapeuta, sí, porque se le está dificultando mucho el temor de enfrentar nuevamente un grupo, ¿no? De ver, de ser, de que la vean, de todo eso. Y mañana vamos a ir poquito a poco, a lo mejor está 2 horas, ¿no? De el recreo y después, pero con la intención y hablando con ella y con sus padres de que cada día va a ir un poquito más, con la idea de que logre ya integrarse todo un día completo. Dependiendo el caso de cada chico, de cada situación, ¿sí? La terapia, la orientación, la asesoría está diseñada a la medida de cómo cada persona está viviendo su problemática, su chiquito, su hijo, qué es lo que presenta, cuánto tiempo lleva así, pero desde luego la idea es que sí se integren socialmente. Y esta parte paulatina, doctora, ¿qué actividades son las recomendadas o cómo se puede, quiero entender que no se puede generalizar, pero porque cada niño es diferente, pero en un principio, ¿cuál podría ser la primera instancia para ayudar al pequeño? Pues sí, en este caso hay psicólogos, terapeutas que se dedican a ser monitores, así se les llama, y hay escuelas que sí lo permiten, que deberían de permitirlo, ¿no? Como, o que la misma escuela tenga un psicólogo, un maestro, pero hacerlo con mucho cariño, pero con firmeza. Entonces, a lo mejor un chiquito puede empezar los primeros días, 1 hora, hora y media, a estar en el salón, como están todos los chicos. Es decir, que la exposición no sea tan abrupta desde un principio, sino, bueno, vas a estar 1 hora y media en la escuela. Regresas al día siguiente 2 horas y así poquito a poco ir viendo cómo ese niño, ese menor, ese chiquito se va adaptando, pero con la idea de que se vaya fortaleciendo y que vaya experimentando ese entorno como un lugar seguro. O sea, no lo vamos a llevar a que sufra y a que sea una experiencia traumática, pero que vaya viendo los beneficios de estar ahí, de tener amigos, de aprender, de estar integrado. Es muy importante en la medida que de lo posible, ¿no? A menos de que ya el niño tenga un diagnóstico diferente. Si se le dificulta mucho, es el momento de acudir a un profesional, es el momento de que le hagan una valoración, a ver de dónde viene esa gran dificultad como para integrarse a un entorno y ser ayudado por un grupo de profesionales, que es como hoy en día les podemos ayudar a los papás, a los niños, para que logren ese reto, ¿no? Si no lo están pudiendo hacer como papás por sí mismos, para eso estamos, para ayudarlos a que juntos, un equipo de trabajo,
logremos que su hijo ya, hija, se pueda integrar nuevamente a un entorno social, Sí. pero sin ser de una forma traumática, ¿no? Tampoco lo vamos a llevar arrastrando a gritos al niño en pijama, ahí, pues, o sea, digo, lo puedes hacer, pero, perdón, es un poco traumático hacer eso. Sí, con firmeza, ¿me entiendes? Aquí tenemos un niño autista, hoy pues tuvimos que enfrentar un tema, pero ahí está el niño, no los puedo sacar porque pues ya saben que es delicado, pero ahí está el niño integrado en el salón, trabajando como todos. Es decir, se adaptó finalmente al entorno. Y es una maravilla como cada día va mejor. Y es un niño que tiene un diagnóstico. Imagínense un niño que no lo tiene o que más o menos es, digamos, pues un chiquito que lo puedes motivar fácilmente. Y que sería hasta cierto punto, pues, Pero, un estado de adaptación más fácil, por decirlo de esta pero manera. ahí está la sobreprotección. O sea, hay que observarnos como papás si no estamos cayendo en un tipo de sobreprotección, porque ahí no les vamos a ayudar a nuestros hijos a fortalecerse y a crecer. Mm, A ver, ok. sí, sí, perdón, perdón. No, no se preocupe, no pasa nada, entendemos que hay actividades. No, pero como bien lo menciona, sí habría que ser un poquito, a veces un poquito duros, ¿no? Un poquito fuertes. Entender que si el niño lo está pasando por un proceso, pero nosotros tenemos que ser también como padres, como personal de salud, pues un poquito duros, ¿no? Ayudar a que él mejore y que estas actividades que quizá él las va a considerar fuertes, pues van a ser por su bien, le van a ayudar. Sí, ¿Vale? irlo convenciendo, irlo persuadiendo, darle elementos de cómo bajar su ansiedad, respiraciones. Tapping es una técnica que a mí me gusta mucho y que la enseño. Respiraciones para niños, empezar nuestro día con lo que es mindfulness, o sea, enseñarles hacerlo como familia, todas estas técnicas para que le demos herramientas a nuestros hijos y si experimentan cierta ansiedad, puedan hacer uso de esas herramientas y ellos mismos empiecen como a autorregular esa parte emocional. En la parte emocional hay que educarla, hay que entrenarla. Es igual que, ay, todos los días voy al gimnasio y todos los días haces meditaciones, respiraciones. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué No, no? Si igual tenemos que aprender un entrenamiento de nuestras emociones y enseñárselos a nuestros hijos para enfrentar ese día a día, ¿no? Y que encontremos una escuela que sea congruente, que tenga esa sensibilidad o ese trabajo a nivel de emociones, que la mayoría de las escuelas pues ya están muy conscientes de esto, ¿no? O sea, ok. de acompañar y de apoyarnos en la parte de respiraciones. A ver, tu chiquito está enfrentando ansiedad, vamos a darle un squishy, vamos a acompañarlo, que respire, caminar y que vaya poco a poco aprendiendo a autorregularse. Los niños muy chiquitos pues no saben autorregular todavía su parte emocional. Hay que No, irlos enseñando. y más porque ellos llegan a una etapa o una edad en la que pues se les tiene que enseñar, se les tiene que dirigir. ¿Para qué? Para que lo puedan ahora sí que saber manejar, ¿no? Porque si para un adulto Claro. es complicado, para un niño muchísimo más. Claro, claro, no saben, o sea, no saben ni cómo nombrarlas. Tenemos que ayudarlos a aprender a nombrar las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? A veces ni como adultos lo sabemos identificar y nombrar. De ahí va parte todo, ¿no? Y luego ya, y pues se puede ir a un taller emocional con nuestros hijos o nosotros como adultos y incluir ese lenguaje y hacer un trabajo con ellos día a día. Y eso les va a dar muchísima seguridad. ¿Qué hago si pasa tal cosa? ¿Qué hago si pasa tal cosa?
y que vean que tú lo haces para que exista una congruencia con lo que le estás enseñando a tu hijo. Porque si tú le dices así, casi, casi vamos a meditar, mindfulness o tales tapping o tales herramientas, y pasa se te cierra alguien en el tráfico y le mientas la pip, ¿no? Entonces dicen, híjole, mi mamá, igual y puedes decir, mira, ahí me salí de mi centro, voy a respirar, ¿no? Voy a echar uso, voy a hacer uso de las herramientas que yo te estoy enseñando a ti, también yo las voy a hacer, para que exista una congruencia, por favor. Entonces, la verdad, pues educamos así, con el ejemplo, ¿no? Y a veces lo que decimos que los niños son el producto o el resultado de lo que de lo que ven de los padres. Entonces, Totalmente, sí, totalmente. eso siempre va a ser un hecho. Pues Sí, sí, sí. yo quisiéramos poder contestar todas las preguntas, sin embargo, pues sabemos que doctora tiene actividades, nosotros también un poquito, pero creo que hemos contestado la gran mayoría, sobre todo las que hemos considerado un poquito más importantes. Antes que nada, yo le quiero agradecer muchísimo a nombre de todo el equipo de Galena, de Umeric, de la doctora Francisca, pues que el día de hoy nos haya acompañado aquí con nosotros, que se haya tomado un tiempo para platicar, sobre todo a los papás que estaban un poquito inquietos, que generaba un poquito de duda cómo afrontar esta situación. Nos preguntan, doctora, ¿usted brinda consulta en medio privado? Claro, claro que sí. Yo tengo mi consultorio actualmente en el lugar donde vivo. Tengo ahí un espacio, una terraza y atiendo a nivel familiar. También doy terapias de grupo, de habilidades sociales para niños y también doy continuamente talleres para papás como de conciencia, disciplina positiva, estrategias, herramientas, talleres de crecimiento. Eso sí los hago por Zoom. Los voy a iniciar prontamente, ya muy pronto, estos talleres de crecimiento para papás y pues también si se requiere una consulta a los chicos, también los recibo a los niños o adolescentes y vamos aprendiendo estrategias, ya sea que requieran una terapia de grupo o bien una sesión individual. Digamos que eso lo determino en la primera entrevista, en la entrevista inicial, como cuando se elabora como la historia clínica, el motivo de consulta. Cuando llegan conmigo, ya veo yo que de acuerdo a lo que me presentan, se les da la propuesta de cuál es el plan a trabajar con cada paciente, con cada familia. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Claro, y además, pues les recordamos que podemos concretar una cita, algo con la doctora también por medio de Galena, alguna duda Claro, o ya algo más personalizado, con gusto les podemos ayudar. Pues yo encantada. le reitero infinitamente nuestras gracias, doctora. Les recuerdo que pues aquí estamos para cualquier duda que les podamos ayudar, cualquier pendiente. No me despido, les deseo un excelente inicio de semana y recordar que tu mejor doctor lo podrá encontrar siempre en Galena. Muchísimas gracias, doctora, y le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un honor compartir con ustedes y ser parte de este equipo. Muchas gracias, un Excelente. abrazo, excelente inicio Gracias. de semana. Igualmente, hasta luego.